Hola, soy Claudia y en el vídeo de hoy querría enseñar cómo ha sido mi experiencia en mi carrera. Yo estudio Filosofía y Ciencias Políticas en la Complutense, pero porque creo que es el único sitio en España en el que se da esta carrera. Y pues básicamente quería hacer este vídeo para gente que le interese, para gente que quiera estudiar la carrera, para gente que le haya interesado en algún momento o simplemente para gente con curiosidad. Pero es que yo la verdad que yo cuando me metí en la carrera pues no vi ningún vídeo relacionado con este doble grado y la verdad que me habría gustado tener alguna referencia, así que me pareció una buena idea hacer este vídeo para contar un poco cómo es. ¿Por qué estudiar esta carrera? Bueno, en mi caso particular yo siempre había tenido muy claro que quería estudiar literatura. La verdad que siempre ha sido mi pasión, yo siempre he estado leyendo en el metro, siempre es que me encantaba. Pero es verdad, en los últimos años de instituto, al empezar a dar filosofía y tal, pues me empezó a interesar bastante el tema, pero sobre todo me asoló de repente la duda de decir, yo me quiero morir sin saber filosofía, yo me quiero morir sin haber leído a autores filósofos, pero yo me quiero morir sin tener ese contexto. Y era un contexto que yo creía, o bueno, en ese momento pensaba que yo no iba realmente a ahondar en ello si no me metía a estudiar en ello. O sea, yo realmente no iba a sacarle tiempo. Entonces, a partir de esa duda, pues yo decidí que quería estudiar algo relacionado con filosofía. ¿Qué pasa? Que no me convencía estudiar solo filosofía, pues por lo típico, el miedo de solo voy a estudiar filosofía, es una carrera muy suya y que no tiene ningún tipo de salida. Entonces yo decidí hacer el doble grado con ciencias políticas como si eso tuviera más salidas. Supongo que también el hecho de hacer un doble grado para mi persona que necesitaba validación académica, pues era una buena idea. Así que, bueno, también me metí en ciencias políticas y no en otra cosa porque hay otros doble grados con filosofía. Porque a mí en el momento en el que elegí la carrera estaba muy interesada en las luchas sociales. Siempre me había preguntado realmente cuál era la historia del siglo XX, cuál era la historia política del siglo XX y, en fin, qué trasfondo hay detrás de lo que todos sabemos de política. Entonces, sí que era un tema que siempre había estado ahí, o sea, siempre había estado ahí la política y pues pensé que podía ser una buena idea y que no me cerraba puertas. Yo pensé que no me cerraba puertas porque realmente si yo a lo mejor luego quería, porque la literatura siempre estaba estar en mi corazón, entonces si luego yo quería estudiar algo relacionado con la literatura, pues podía hacer un máster sobre ellos. No era algo que me preocupara en exceso. ¿Qué personas deberían estudiar mi carrera? Yo creo que es una carrera abierta a todo el mundo porque son conceptos que nos pueden valer a todos bastante. Porque sí que es cierto que realmente lo que estoy ahora mismo dando en filosofía pues no deja de ser en muchos casos historia de la filosofía occidental o diferentes pues ramas filosóficas a lo largo del tiempo. Entonces pues eso yo creo que no es nunca un conocimiento de más. Y luego pues a toda persona interesada en conocer el sistema político español o en general el internacional o en conocer fondos ideológicos y si en general tienes una sensibilidad social grande, yo creo que ciencias políticas puede ser una buena opción. Yo diría que realmente no os preocupéis sobre qué bachillerato cursar para hacer mi carrera. O sea, realmente en mi carrera se hace de todo. Yo he tenido matemáticas con estadística y con lógica y yo vengo de humanidades, ¿vale? Y me lo he sacado. Bueno, lógica todavía está por ver, pero no me está suponiendo algo imposible, ¿vale? Sí que es verdad que mis compañeros tienen más facilidad en esas asignaturas, algunos que han dado ciencias, pero por ejemplo, en filosofía antigua había muchísimas palabras en griego y yo como he dado humanidades me resultaba algo natural, o sea, no le daba más importancia y yo sé que hay gente que lo pasa un poco peor, y sobre todo con el choque de repente encontrarte con una letra griega. Entonces, a lo que voy con esto, yo no le daría más vueltas. Lo importante es tener la nota suficiente para entrar, pero no hay un bachillerato que sea específico para filosofía y ciencias políticas. Es que ni siquiera el de ciencias sociales, o sea, filosofía abarca todo y ciencias políticas es pues muy suya. Entonces no hay ningún problema, no vas a tener ningún impedimento por cursar ningún tipo de bachillerato, así que siéntete libre de elegir el que más te guste. Vale, ya metiéndome en lo que es la carrera, lo más importante es entender que son 5 años, porque es un doble grado, y que hay 2 días que vas a cursarlos en filosofía y 2 días que vas a cursarlos en políticas. Entonces, esto es importante porque sé que hay gente que viene de fuera, pero también para que tengas en cuenta que vas a estar en 2 facultades diferentes. Sí que es cierto que mi primera impresión
o lo que más chocó con mis expectativas fue que realmente, aunque sea un doble grado, yo siento que a veces es como estar haciendo 2 carreras diferentes o 2 medias carreras diferentes, porque no están nada unidas. Sí que el contenido está unido, pero no está nada coordinado, rollo. No hay ningún tipo de comunicación entre profesores de filosofía y profesores de ciencias políticas. Creo que es lo que más nos gustaría que cambiara. Si en el futuro pues será diferente, pero ahora mismo es que es como cursar 2 carreras diferentes, o sea, totalmente. En cuanto a las asignaturas, sí que es cierto que yo tuve un gran choque del instituto a la universidad. Es decir, en el instituto todo está muy estructurado, los profesores te dan un temario que es ese y ya está, todo lleva un hilo. Pero en la universidad es un poco que dependiendo del profesor te va a tocar una cosa u otra, y es que hay asignaturas que son totalmente diferentes o totalmente opuestas, o sea, es una cosa que al final tienes que ir asignatura por asignatura entendiendo lo que te pide el profesor. El método de evaluación es muy importante. Y sobre todo que no te frustres, porque va a haber asignaturas en las que te van a pedir síntesis y otras asignaturas en las que te van a pedir pues otro tipo de habilidades como desarrollo. Entonces, para mí fue un poco frustrante porque yo necesito como una estructura o un hilo por el que tirar, y de primeras todo era muy diferente. Sociología, ahora filosofía antigua y no tiene nada que ver, ahora un esquema, ahora tal. Y para mí sí que fue un choque, pero una vez ya vas cogiendo carrerilla, ya lo vas llevando tú solo. Por un lado, para mí lo más interesante de mi carrera es que te da hilos por donde tirar. Es decir, tú no deberías meterte en esta carrera pensando que te van a dar toda la información del mundo y que ya está, con esto ya sabes filosofía y con esto ya sabes políticas. No. Pero sí que te dan reglas generales o un esquema general, información muy concreta que a lo mejor pues en otros sitios no lo podrías encontrar, y que eso para luego tú profundizar en los temas te viene, vamos, muy bien. Y además te dan siempre bibliografía, o sea, mi carrera es muy de, anda, me ha interesado este filósofo, a ver qué bibliografía pone el profesor, pone esto, anda, hay un seminario de esto el año que viene, que se pasa por ejemplo con Nietzsche en historia historia de la filosofía del siglo XIX, que nos dieron Humano demasiado humano, que es una de sus obras, y justo este año han hecho un seminario de eso. O sea que, por ejemplo, te van dando autores y tú pues ya luego pues vas profundizando en lo que a ti más te guste. Ese sería uno de los pros. Luego, otra cosa que creo que va muy unido a lo que acabo de decir es que hay muchísima vida universitaria. Una de las cosas buenas de estudiar en la Complutense es que al final siempre va a haber conferencias, siempre va a haber seminarios, siempre va a haber eventos, siempre va a haber asociaciones estudiantiles, es que hay de todo. O sea, sí que es verdad que es tan diverso que de ahí no te puedes quejar. O sea, y además conozco a gente que no estudia en la Complutense y que a lo mejor pues ha visitado la Complutense por alguna razón, y que lo dicen de, es que esto sí que es vida universitaria, en mi universidad no se hace nada, o esto es muy soso, en la Complutense no, en la Complutense sí que es verdad que creo que una de las mejores cosas es eso, si tú tienes la curiosidad de entender a un autor, te vas a encontrar a muchísima gente que conoce mucho de ese autor, tanto profesores como alumnos, y luego vas a encontrar muchas actividades relacionadas con ello que se hayan hecho otros años y que puedas encontrarlas en podcast o que se estén haciendo en ese momento. Y ya no solo en la facultad en la que estés, o sea, ya no solo en ciencias políticas o en filosofía, sino en general en todas las facultades, O sea, yo he ido a seminarios de ciencias de la información, por ejemplo, y de verdad es muy muy interesante, la verdad. Y ya pasando un poco a mi experiencia personal como tal, a mí algo difícil que me ocurrió en la carrera es que, como he dicho al principio del vídeo, yo necesitaba mucha validación académica, que por suerte ya no, que también es algo bueno, que la carrera me ha cambiado en ese sentido. Entonces yo era una persona que antes pues de mi instituto sacaba 9, 10, 8,5 como muy poco. Y cuando llegué en la carrera, en el segundo semestre me plantaron un suspenso en ontología fundamental. O sea, y además por cosas como, pues a lo mejor que no se desarrollado suficiente, o que no era lo que el profesor esperaba. En fin, que a veces es como muy frustrante el decir, realmente no sé qué he hecho mal, porque lo he hecho como siempre, y hace 2 años esto me valía para un 10 y ahora me vale para un 6 o un 5. Pues sí, pues así es. Entonces, es verdad que puede llegar a ser frustrante el choque del instituto a la universidad, si te pasa, pero yo creo que hay que tomarlo como, primero, como una lección de humildad. Creo que es muy interesante entender que todos somos inteligentes. Por ejemplo, yo considero que toda persona que estudia mi carrera es inteligente. O sea, la gente que se mete en mi carrera es gente que tiene curiosidad.
y ya solo el hecho de tener curiosidad a mí me da la sensación de que es porque eres inteligente. Entonces, no creo que haya que tomarse la carrera como algo meritocrático. Vamos, yo como consejo creo que no deberías hacerlo. Creo que deberías disfrutar del proceso, entender y disfrutar a los autores, pero no obsesionarte con sacar la mayor nota o hacerlo lo mejor posible. Sí que siempre supérate cada día, pero no de verdad que no vas a disfrutarlo si estás como enfrascado en tengo que hacerlo perfecto. Entonces, ese sentimiento de validación académica, trabajarlo es muy interesante. Pero bueno, yo creo que, la verdad, en mi caso, lo he estado trabajando bastante y ahora lo disfruto muchísimo más. Y, por ejemplo, hay veces que la carrera te da, pues, alegrías, como llamo yo. Y, pues, por ejemplo, en filosofía de la naturaleza ahora tengo que hacer un trabajo que, bueno, podría hacer un vídeo sobre cómo hago ese trabajo. Es un trabajo muy interesante, da mucha libertad de escoger el tema, y entonces pues si eres un poco creativo, pues al final vas a poder enlazar temas como Newton o Descartes o lo que sea con lo que tú quieras. Y por ejemplo yo lo he hecho con mitología, y estoy leyéndome este libro, que es Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales, para hacer el trabajo, y literalmente es un libro sobre mitología europea, mitología ibérica, súper interesante. Y joder, pues mira, mi carrera, que parece que es muy cerrada, pues no, o sea, al revés, es una carrera súper amplia en la que realmente puedes explorar de todo. O sea, si yo a lo mejor hubiera querido hacerlo de cine, podría haberlo hecho. O sea, la cuestión es ser creativo. Yo creo que si en la carrera consigues ser una persona creativa, pues lo vas a disfrutar mucho más. Luego, decir que en la Complutense o comunidad universitaria siempre está pasando algo. Entonces no creo que te aburras. Si realmente, ya no digo por mi carrera, sino si escoges la Complutense, no creo que te aburras. Desde luego que no. Siempre está pasando algo. Ya sea bueno o malo, siempre está pasando algo. Así que en ese sentido, pues no te vas a aburrir. Entonces, como consejos ya finales, yo quería decir que, como he dicho antes, vas a poder desarrollar una creatividad que te va a permitir salirte de ese sentimiento de validación académica si lo tienes. Y eso también te puede servir para, durante la carrera, ir explorando diferentes puertas laborales que te puede ir dando. Yo, por ejemplo, todavía no lo tengo claro. Tenía un poco claro que quería hacer un doctorado, ya no lo tengo tan claro, depende del día. Pero bueno, a lo que voy es que todos en algún momento en una carrera, yo no creo que sea solo en la mía, nos perdemos, ¿vale? Y va a haber momentos en los que se te va a hacer dura la carrera, y va a haber momentos en los que digas, ¿qué hago aquí? Me quiero ir, esto no va a ningún lado. Pero bueno, yo ahí sí que recomendaría sentarse y volver a recordar por qué te metiste en la carrera, si ha cumplido tus expectativas, y no pasa nada por irse y no pasa nada por quedarse. Pero a lo que voy es que realmente no creo que sea una carrera que te cierre puertas, al revés. Creo que te las abre en muchos sentidos. Sí que es verdad que con cabeza, a ver, si te vas a meter en algo súper especializado de ingeniería o de medicina, ten en cuenta que si vas a estar 5 años en filosofía y ciencias políticas, pues te va a costar más tiempo. Pero bueno, que no tiene por qué cerrarte realmente, y que luego puedes hacer un máster especializado en cualquier otra cosa que realmente, no sé, yo creo que es una base maravillosa para luego ir expandiendo tus conocimientos en otro sentido, o tus habilidades laborales o lo que sea en otro sentido. Así que yo no me frustraría por el tema de las salidas. Si realmente tienes curiosidad genuina y ganas de aprender filosofía o de entender el contexto político en el que vives en este mundo, ya está, o sea, yo no creo que haga falta más. Entonces, como digo, para esta carrera, yo creo que en algún momento podría subir algún vídeo sobre métodos de estudio o cómo desarrollar ciertas habilidades que te piden. Pero lo que voy es que antes de meterte en la carrera tengas en cuenta que en las asignaturas de filosofía es muy importante aprender a desarrollar, aprender a hacer un comentario de texto, aprender a hacer trabajos filosóficos, artículos filosóficos. Pero bueno, como digo, pues a lo mejor puedo hacer un vídeo sobre ello y explicándolo. Luego hay que desarrollar bastante también la comprensión lectora. Yo creo que sobre todo lo que más hay que desarrollar es la paciencia en cualquier carrera, así que eso sería lo más importante. Lo que quiero recalcar con este vídeo es que cero agobio, esto es para disfrutarlo, esto no es para martirizarse. Así que si ahora mismo, por ejemplo, esas habilidades que te he dicho, crees que no las tienes desarrolladas, que sepas que yo tampoco creo que las tenga desarrolladas. Entonces, realmente no pasa nada. O sea, tú tienes que ir paso a paso a tu ritmo, sin compararte, y simplemente disfrutando del camino. O sea, disfrutar del camino y de los amigos que hacemos por el camino. Así que, sin frustraciones.
Esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y bueno, pues esto ha sido todo. ¿Tienes alguna pregunta sobre la carrera, algo más específico, a lo mejor que no haya contado? O si eres un filopolense y quieres aportar algo en los comentarios, que sepáis que todo esto ha sido desde mi perspectiva, desde mi experiencia propia. También es cierto que en una carrera hay muchísimas visiones diferentes, entonces pues la aportación es poca. Y pues nada, que si conocéis a alguien que pueda estar interesado en hacer esta carrera, pues nada, mandadle este vídeo. Y pues por mi parte esto es todo. Muchos besos.